Hacemos un alto en el camino del teatro para hablar de series y hoy casi diría que un poquito de nostalgia. ¿Es física o química? Sí. Física o química. Hoy vamos a sacar las uñas, ¿no? Adelantándonos un poquito a la llegada de este regreso, porque las series juveniles siempre están a la orden del día. Recientemente hemos tenido el estreno de Hit en televisión española. Creo que a Tamara le gustó bastante, ¿no? No le he acabado de decir, pero tengo un vínculo especial, no puedo... hasta que puedo leer, gracias. Cada generación tiene su serie juvenil favorita. Ya hacía un repaso sobre ello en esta temporada cuando hablábamos sobre Élite. Pasan los años pero seguimos sintiendo que formamos parte de aquella escuela e instituto de nuestra televisión. Frente a una industria con crisis de ideas, cada vez más común optar por revivir grandes éxitos del pasado. Este año hemos tenido noticias tan locas como que tendremos una secuela de Dexter, o la semana pasada se hablaba de la llegada de un reboot de True Blood o una nueva generación de historias para no dormir para Amazon Prime. Cada semana sale una... Se nos está yendo un poco cosa esto más de las loca. manos. Ojalá, yo solo quiero historias para no dormir, el resto me da igual. Dicha estratagema no siempre cuenta con el apoyo de la audiencia o acaban siendo auténticos despropósitos. Ejemplos de ellos son aquella película de la que creo que nadie se acuerda, de Farmacia de Guardia, que llegó 15 años después de su estreno original, o la maravillosa Futurama, que tras su cancelación volvió más descafeinada, terminando por sepultar a la serie. Personalmente yo me quedo con el dicho de aporta o aparta. Pero ¿vosotros estáis a favor o en contra de estos regresos? Pues depende. Claro, es que, o sea, ¿cuál es vuestra serie de instituto que os pilla a vosotros? Porque es que Física o yo, química. sí, claro, amigas, pero es que yo soy de compañeros, ¿sabes lo que te digo? O sea, compañeros al salir de clase. Y Pues se claro. premió porque se hizo la película. Se hizo la claro, película. hubo dos Yo a la película generaciones. ya no, porque además también estaba también el chiquito este Guille, el de Farmacia Guardia, que para mí siempre será Guille, y entonces a mí se me fusionaron y ya no, entré en colapso. Pero no, yo, no sé, depende cómo se haga. O sea, me dices que hay un reboot ahora mismo de Friends o de tal, y yo me tiro de cabeza. Va a haber, ¿no? ¿De Friends? Llevan Era diciendo 10 reunión. años, yo ya no quiero que juegue más con Supuestamente es una reunión que se van a juntar a hablar. Pero ya veremos qué sale de ahí. Vaya cosa. Como vaya bien, hacer la continuación. Sí, bueno. En fin, pues bien, un ejemplo llega ahora a la ficción nacional de estos regresos y es el esperado reencuentro con Física o Química en A3 Player Premium. Esta continuación se compone de 2 episodios que llegará concretamente los días 27 de diciembre y 3 de enero. La boda de Jolie será el gran evento que reunirá a los compañeros de Zurbarán, una reunión especial que hará que todos ellos recuerden lo bueno y lo malo de la mejor época de sus vidas. Todos han cambiado con el paso del tiempo, algunos más que otros, como bien le dice su profesora, ya que al parecer tienen problemas para recordar quiénes fueron. Si bien todos los caminos llevan a Roma, hay que decir que el creador de Física o Química, Carlos Montero, también es el creador de Élite, el cual parece estar obsesionado con los universos juveniles, pues acaba de estrenar El desorden que deja, que también tiene lugar en un instituto. Pues bien, Montero ha declarado que se va a negar a ver esta continuación, alegando que nadie ha contado con él, decisión que le entristece, porque sabe que sus relaciones con Netflix no habrían interferido en la creación de esta segunda parte. Quizá el tono de esta nueva propuesta cambie, pero ya veremos qué tal. Con quien parece que tampoco van a contar es con Ursula Corberó, la gran ausencia al parecer de este regreso. Como curiosidad decir que precisamente se habló de su no participación de este regreso en la serie de Paquita Sala, haciendo una predicción del futuro, pero ya veremos qué tal. No sabemos si va a salir de verdad, pero en principio los avances no se lo ha visto. La actriz barcelonesa parece haber alcanzado el estrellato gracias a su incursión en La Casa de Papel, un trabajo que le ha ayudado a participar en el extranjero en propuestas como la serie inglesa basada en la película de Snap, Cerdos y Diamantes, junto a Rupert Green, que será Ron Weasley en la saga de Harry Potter, que me parece una cosa muy bizarra, pero han trabajado juntos. O sea, Ron Weasley y... ¡ay, qué fuerte! Y bueno, también yo creo que está un poquito en la cresta de la ola. Por ejemplo, ha participado en uno de los últimos videoclips de Dua Lipa, así que fuera de nuestra frontera es un referente ya Ursula Corberó. Intentando echar la lista de elenco que regresa, pues tenemos a Angie Fernández, Andrea Duro, Maxi Iglesias, Adam Herjewski, Adrián Rodríguez, Andrea Duro, me he dicho otra vez, la tengo 2 veces, vale, Marc Lotet, Ana Milán, Blanca Romero y hasta un inexplicable regreso de Javier Calvo. Veremos cómo lo hacen. No entiendo. O sea, quiero decir, Pero- felicísima, ¿eh? Javier Calvo, que esté... Yo a Javier Calvo me lo podría al lado de la mesilla de noche, pero que no entiendo cómo van a hacer eso. Pero es que hay una cosa que yo no termino de entender. Yo pensaba que esto lo había puesto en marcha
su autor. No, eso ya se sabe. Pero no lo Yo sabía. creo hasta que ahora, llevan ¿no? años intentando revivirlo, porque hubo como una idea de llevar la serie a Neox, ¿no? Con otra generación y... Pero como el internado, ¿no? Que van a hacer Sí. ahora. Pero el Amazon. internado es elenco nuevo. Sí. Y Sí. la han El llevado a internado es Amazon. entrenado a las cumbres y van a enganchar ahí elenco nuevo. Y de hecho van a... han dicho que si estos 2 capítulos funcionan, Sí, que hacen... hacen una temporada. Está que no quieren decirlo, pero se sabe. Porque yo iba a decir que también si tú te fijas en el elenco, no parece que haya sido gente que haya tenido, ¿no? Quizá tenemos un nombre en la cabeza, en el imaginario están, pero luego las carreras tampoco han despegado en general. Ya. Hombre, Más allá Max de- Iglesias ha trabajado mucho. O sea, En que el decir, extranjero. ¿eh? En el extranjero se ha hecho sus cositas. porque Y aquí, bueno, aquí ha estado con la gira. Para empezar con la gira del guardaespaldas, Sí, que sí, ya es sí. una cosa que a mí la que me Pero, pega la cabeza. pero pon de referencia ¿Y que Valeria? son 15 años. Pon de referencia que son 15 años. Tienes esas 2 notas Sí, bueno, recientes, pero tampoco... Pero por las mismas Javi Calvo. Claro. O sea, Ya, no, el boom ha sido reciente. Bueno, pero Javi Calvo lleva. Sí, haciendo o sus sea, quiero cositas. decir, es como de paso y os saludo, ¿sabes? Pero es como Angie, te quiero decir, Angie al final, pues bueno, tu cara me suena y en su momento era como, ¿no? El nombre más titular de la serie, pero yo siento que a ella, al final son actores que se les tiene infravalorado en cierta forma. Hombre, en general al 95% de los autores de este país se les tiene infravalorados, ya te lo digo. No, pero sobre todo te quiero decir, porque a mí el contraste que creo que tiene es que son generaciones jóvenes que podrían no haberla explotado completamente para nuevos productos y quizá otras ficciones juveniles sí que han tenido mejores Pues, referentes. antes mirábamos lo del... ¿Cuándo se estrenó Física o Química? ¿2008? 2008. Estamos hablando que en 2008 hubo una crisis de la leche, donde un montón de actores, o sea, porque claro, ahí petó Física o Química, pero un montón de actores que empezábamos a trabajar... yo en mi caso no, pero muchos compañeros que empezaban a entrar en series y tal, hubo una crisis muy gorda donde se dejó de contar con muchísimos actores y actrices secundarios que no eran conocidos, con lo cual saltabas con un producto y ese producto se agotaba y chimpón, y ya está. Entonces hasta hubo una serie de años donde es que no había nada para entrar a trabajar. Y si Y luego querías también probar- el boom de las series de instituto, que es como decíamos antes, al salir de clase, compañeros, ¿quiénes trabajan a día de hoy? Claro. De manera pública, ¿eh? Porque por detrás muchísima gente, pero de manera pública. ¿Dónde está Mariana Alameda? Complicado. Pero yo tengo una duda, o sea, si van a volver con problemas para recordar quiénes fueron. Pero ¿qué van a volver? ¿Con Alzheimer todos? No, pero te quiero decir, porque al final la gente no van pasando los años y cada uno va a su lado. Claro, que ha sido de ellos. Yo hay cosas que hacía con 15 años de las que si no me las recuerdan igual no me acuerdo, ¿eh? Pero Claro. En fin, el último capítulo de esta serie se emitió en 2011, casi 10 años después. Van a regresar estos queridos personajes a una reunión que representa un escenario ideal para recordar sus mejores momentos, limar asperezas y confesar lo que nunca se dijeron, porque ya se sabe que a los 30 las decisiones son para siempre. Hay Veremos qué tal. gatos. por favor que aparezca el hijo de Angie y Adam Franceschi, por favor que vaya con 15 años a la boda. A fumar porros Es que, a la es boda. que es eso, es que va con 15 años, va a ser un contraste. Qué maravilla, si es igual de alto que su madre. O sea, Perdón. Que vaya, por favor. Y que su padre. Lo que está claro es que sea como fuere, toda nuestra generación lo va a ver. Sí, sí, Y sí. la mía. La tuya. Así Muchas, que... Hay tirón, veremos. Yo creo que esto va para algo. Sí, efectivamente. No te hace mucha ilusión, ¿no? ¿A ti? Sí, pero a ver, es como todo esto de los remakes, secuelas y tal, es como lo de Disney de la semana Sí, pasada, que con cautela. abrieron el cajón y yo dije, oh Dios mío, qué maravilla, pero al final dice, ¿Qué ¿dónde está el pasó que no me he original? enterado? Pues van a sacar 20.000 secuelas de que sí, la película de Buzz Lightyear, la de Encantada 2, el retorno de las brujas 2. Mira, gente trabajando y... Sí, al final lo pero importante no es Que haya hay. industria. Sí, pero bueno. Que a todo esto, hablando de la industria, va a volver Cuéntame. Ah, sí. Ay, Anda. que vuelve Cuéntame en el 2020 con Carlos Hipólito haciendo de Carlitos y Silvia Abascal haciendo de María. Me quiero morir ahora mismo del punch. Suena bien. Pero van a seguir saliendo Naduato y... Sí. Al final de Lo que La pasa es que supongo abuela. que ya será la temporada final. Y porque si Herminia, viene la- porque No, han dicho- Herminia ha fallecido ya. Han dicho que Hombre, porque- digo yo, porque que no- no te puede, no va a si llegar. No me puede hacer Es una un mujer de cibor. campo frío otra vez que ha salido en los pecados originales. Yo no le tengo miedo a la muerte, siempre he hecho lo que yo he querido. Bueno, sí, pero deje ya, cuéntame, señora. Que le den yo quiero un spin-off de Herminia. Herminia en el Estaría muy bien. geriátrico. Oye, sería muy pues guay. esa estaría Una serie para muy mayores. Yo esto bien. es una cosa que tengo que hacer. Se la quiero en el Desde aquí futuro, lo digo, lo voy a de Cibor. registrar, ¿eh? Revolución en el geriátrico. Ya lo hice con el de colegio.
A ver, entre tanta nostalgia vamos a poner un momento los pies sobre más ficción, pero esta un poco más desconocida. Y entran los microrelatos que los arranca Carla. Sí, el mío se llama Cuentacuento y es de Adela Rosa Ruiz. En una de las salas de la biblioteca, 7 niños la escuchan embobados. Les cuenta la historia de una princesa y su malvada madrastra. De repente se para y bosteza mientras con la mano en el bolsillo toca distraída el rabito de la fruta que unos momentos antes le ha regalado la anciana. Juan Carlos. Yo he traído recuerdos de Bob Pop. Recuerdo todas las veces cuando tuve de todo y además miedo. Ahora que voy perdiendo, me viene a la memoria esos tiempos. Ahora que nada me queda, solo conservo el miedo y unos bolsos muy caros y pañuelos de seda vintage Balenciaga que solía llevar al cuello. Y hoy ya no cubren nada que merezca una chafilada. Has venido hoy optimista. Eva. Este se llama La confesión de Manuel Peiró. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran de Orville mató por la espalda al odiado conde Geoffrey, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste?, preguntó Giselle de Orville. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil, repuso. De este modo simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían. Irene. Yo traigo uno de Violeta Gil. La lucha contra el animal empezó anoche con la presencia de 2 grillos en la pila. Muerte, resurrección, muerte. Javi. El mío es de Laura Vilumbrales y se llama Espectáculo callejero. Mientras chirrían tus arrugadas costuras de bronce, la gente te mira y aplaude el realismo de tu escenificación. Les ofreces un minuto de movimiento cada vez que alguien echa una moneda en la caja metálica que tienes a tus pies. Luego vuelves a convertirte en estatua. Les pareces prodigiosa tu habilidad para quedarte quieto. No saben que el verdadero espectáculo está en tu movimiento. Tendrían que verte por las mañanas cuando te despiertas y das cuerda a tu corazón viejo de hojalata. Y Tamara. Amor 77 de Cortázar. Y después de hacer todo lo que se hacen, se levantan, se bañan, se entancan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Es momento de votar. Oye, que yo ¿Y no Paz? he leído. Dios mío, ¿cómo estoy hoy? Paz, pobre Paz. Bueno, yo he traído Claudio Casorati, un microcuento. Se fue hace tiempo y me sigue enseñando cosas. Entonces no se fue. Era breve, pero... Pero Intenso. había que intenso. Momento de votar. Javi. Pensaba que debías que No votar te yo. sorprendas, que te puedo votar de vez en cuando. A veces empiezan por mí, ¿sabes? Hola, Javi. Bueno, yo me cuesta no votar el de Cortázar, pero como lo tengo ya muy leído, voto a Javi. Voy a votar a Tamara. Yo, Javi. Yo también a Javi. Yo a Javi también. Javi, Yo a Paz por haberla dejado para el último momento. has arrasado hoy, ¿eh? ¿Es tu primer éxito de la temporada? No, ¿Tienes no, otro? Tengo Es más, el señor. tercero. ¿Es el tercero? Claro. Bueno. Estoy Mira. intentando repuntar. ¿Cuándo decías que se daba el ranking y no sé qué del premio? A final qué? de curso. A final A de final curso, de Tamara, temporada, esto es como el vamos. colegio. Las notas a final de curso. Todavía Vale. te queda tiempo Progresa para... adecuadamente. Oye, empecé muy fuerte, lo que pasa es que luego he ido cayendo en picado como la carrera de Juan Carlos. Pero la semana que viene tendremos que hacer un repaso del primer trimestre, así que Juan Carlos, vete preparando. Buah, tengo que estudiarlo. Esta semana en Dime qué lees nos vamos a acercar a un relato un poco distinto de lo habitual y a un tipo de literatura a la que quizás no estamos tan acostumbrados. Esta semana se trata de un libro llamado El hombre en busca de sentido, de un psiquiatra austríaco llamado Viktor Frankl. Este libro tiene una historia muy curiosa. De hecho, trata sobre el tema del Holocausto. Esto es un punto muy importante y, de hecho, era lo que iba a comentar antes, está considerado uno de los clásicos sobre lo que pasó en los campos de concentración, sobre el Holocausto. Es un libro cortito, son unas 200 páginas, en la que este psiquiatra, Viktor Frankl, narra su experiencia
como superviviente de varios campos de concentración. Lo interesante de la novela es el prisma con el que relata esta realidad, y lo hace desde su punto de vista de analista, de conocimiento de la psicología humana, y analizando todo lo que allí estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, por organizar el libro, cuenta con 3 partes. Una primera parte que hace referencia a ese internamiento en el campo, la segunda a la vida dentro del mismo, y la tercera que es la vida tras la liberación, que a mí me parece el punto más importante de la novela. Evidentemente todos los libros con esta temática tienden a ser relatos muy estremecedores, relatos que hacen reflexionar y sobre todo que hacen que algo se nos mueva dentro, ¿no? Pero en este caso experimenta o asciende a una dimensión muy distinta, porque al ser el propio escritor, el propio narrador, el que nos lo cuenta en primera persona, el que lo ha vivido, hace que sea muy, muy distinto. Además, al ser el narrador, ¿no?, en primera persona, nos involucra directamente en el relato y nos hace sentir allí, nos hace sentir que somos parte de esa realidad tan dura, ¿no? Nos cuenta cómo durante todos esos años de sufrimiento sintió en sus propias carnes lo que significaba una existencia desnuda, ¿no? Absolutamente desprovista de todo salvo de la existencia misma. Es decir, lo único que les quedaba a esas personas, lo que nos cuenta Frank, que lo único que les quedaba a esas personas entre las que él se incluía era el que eran personas, porque del resto le habían despojado absolutamente de todo, ¿no? Él pues cuenta, ¿no? Lo había padecido todo, padeció hambre, frío, todo tipo de brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado. Fue finalmente capaz de reconocer que a pesar de todo, la vida es digna, merece ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Es uno de los puntos que remarca mucho Frank y que me parece pues muy destacado de la novela, ¿no? Esa parte de esperanza, de merece la pena, pese a todo, merece la pena vivir, ¿no? Además, bueno, un punto que comentaba antes, en esa condición de psiquiatra y prisionero, reflexiona con unas palabras de esperanza sobre la capacidad humana de trascender esas dificultades y descubrir una verdad profunda que nos da sentido a nuestras vidas, que nos orienta. Y en ese punto es importante destacar que el autor del libro, el propio Viktor Frankl, creó un método psicoterapeuta, que se llamaba la logoterapia, que se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, asumiendo esa responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida, ¿no? Un poco empujado por todo lo que le tocó vivir, precisamente, ¿no? Por todo lo que le tocó vivir, fue capaz de conjurarlo y de hacer con él una especie de fórmula para ayudar a otras personas en diferentes etapas de su vida, diferentes problemáticas, ¿no? El hombre en busca de sentido es, creo, mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y acontecimientos vividos en un campo de concentración. Yo creo que es una especie de lección existencial, porque todo lo que en él se explica, todo lo que en él se expone, son cosas que nosotros mismos podemos aplicar en muchas situaciones de nuestra vida. Esa capacidad de sobreponerse, de encontrar el sentido, que a veces va mucho más allá de simples materialidades y demás, ¿no? Importante pues, destacar, además, el libro se ha traducido a medio centenar de idiomas y se han vendido millones de copias en todo el mundo. De hecho, según la Library of Congress de Washington, es uno de los 10 libros de mayor influencia de los Estados Unidos. Y bueno, ya para terminar y para engancharos un poco a la esencia de lo que os vais a encontrar en El hombre en busca de sentido, destacar pues un par de frases que a mí me han parecido reseñables.
Empezamos. El sonido de su voz era como el último llanto de una víctima. Sin embargo, había una diferencia. Su voz tenía cierto matiz ronco, como si emanase de la garganta de un hombre que tenía que permanecer gritando así, un hombre que era asesinado una y otra vez. Nosotros, que hemos vuelto, por suerte o por milagro, sabemos que lo mejor de nosotros no ha vuelto con nosotros. Nadie tiene derecho a cometer una injusticia, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Bueno, con esto nos quedamos, con estas frases que para mí son la esencia de este libro que os traigo hoy, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Entramos en el terreno de la poesía. Irene, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y lo hacemos otra vez en la poesía nórdica. Sí, otra vez. Bueno, a mí me gusta... Tengo dos favoritas que yo creo que serían la argentina y la sueca, así que hoy volvemos a Suecia. Para hablar de una poeta que a mí me gusta bastante, que se llama Sonia Åkesson, una poeta sueca que escribió sobre todo en los años 60 y 70, nacida en el año 26, que falleció en el 77. Y bueno, la he elegido porque, aunque yo creo que es... bueno, no es una poeta muy regular, es decir, su obra es muy extensa, para mí no toda es de la misma calidad, es como que cambia mucho, va cambiando mucho su voz poética y no todo me gusta, pero es cierto que creo que es bastante desconocida en España. Sí, es verdad. Yo creo. Yo la Bueno, en conozco. general yo creo que la literatura nórdica... Sí, ahora hay un boom. Ahora hay un boom. Que están publicando sí, mucho, pero en general no ha calado demasiado. Exactamente. Y entonces la he elegido también por eso, porque creo que es bastante desconocida y también por otro tema que me interesa que comentaré ahora. Respecto a leerla en España, bueno, la mala noticia es que solo hay una edición, que es la de Vaso Roto, que es del 2015. La buena es que es una edición increíble, porque es casi toda su poesía completa. Entonces, si alguien quiere acercarse a ella, puede hacerlo en mucha profundidad, porque bueno, es una buena edición, bilingüe también, y ahí la podemos leer. Creo que también en parte que haya solo una edición es por la que se desconoce, ¿no? Efectivamente. Por buena que sea. Entonces, bueno, Sonia Åkesson, la gran revelación de la poesía sueca durante la década de los 60 y los 70. Fue pionera en Suecia en la incorporación de la cotidianidad y los elementos personales en la poesía. Y además se la considera la poeta de lo que llamamos el modelo sueco o el estado de bienestar sueco. O más bien de su revés oscuro, de su cara B. Y a mí esto me interesa porque esta idea de un estado de bienestar, de un país en el que, digamos, un país pacífico, ¿no? Donde se vive muy bien, aparentemente, quiero decir, es la imagen. Desde los años 60 con Sonia Åkesson ha habido permanentemente voces que en diferentes manifestaciones culturales han hablado de esta cara B. Es como una cosa que obsesiona bastante, yo creo, en la cultura sueca. Porque tenemos a Sonia Åkesson, pero en el cine actual tenemos a Ruben Östlund, a Roy Andersson, tenemos este documental que yo recomiendo mucho que se llama La teoría sueca del amor, que habla precisamente de cómo el estado de bienestar ha evolucionado y cómo ha hecho daño a una parte de la sociedad, a una parte de las relaciones humanas. Y Sonia Åkesson en los 60 ya hablaba de esto, con mucha ironía y con una crítica bastante interesante e inteligente. Entonces, volviendo a ella, sus espacios son su casa, la cocina, las labores domésticas y la posición de la mujer en la sociedad. Como decía, son poemas en los que hay mucha ironía,
pero también hay mucha carga existencial y igualmente, como es para mí personalmente irregular en su calidad, también es muy diversa en temas. Hay poemas que son mucho más cómicos, mucho más irónicos, y hay otros momentos más oscuros, de depresión, de una existencia asfixiante. El resultado es, y como nos dicen en la edición de Vaso Roto, una poesía impregnada de una rara intensidad. Muy recomendable. Ella supuso, como decía, una revolución, porque en parte enseñó cómo se puede hacer una poesía divertida y fácil de leer y ser igualmente crítica e inteligente. Para hablar un poco de su vida y del movimiento al que pertenece, ella nació en Butle, en la isla de Gotland, en el año 26, como decía. Se traslada en los 50 a Estocolmo y es ahí donde descubre su vocación por la escritura. Publica su primer libro en el año 57, que se llama Situaciones, pero su verdadero boom como escritora en el panorama literario lo hace en el 63 con la obra Husfrid, Paz Hogareña, que lo convierte en una de las figuras centrales del movimiento feminista y del movimiento de la nueva sencillez, en sueco la Ny Enkel Poesi, que es una poesía que, digamos, va en contra de la erudición del modernismo y de aquella poesía y imágenes que ellos consideraban difíciles de alcanzar, y apuestan por una poesía más sencilla, como dice el propio nombre del movimiento. Ella es la figura más conocida de este movimiento, en el que también están las Backstrom o Guran Palm, y esto ha tenido una gran influencia posterior en la poesía tanto sueca como noruega. Publica después Jag bor i Sverige, Vivo en Suecia, en el 66, donde trabaja mucho el tema de género y donde rompe algunas convenciones. Después publica Precio, donde tiene algunos poemas en prosa, y Sagan om Liv, la saga de Siv, en el 74. En los 70 es cuando ella empieza a tener problemas psiquiátricos, se traslada a Halmstad y finalmente fallece en el año 77, que es justo el año en el que se publica su último libro, Hastens Uga, El ojo del caballo. El poema que he elegido para mostrar un poco todo esto de lo que he hablado, la nueva sencillez de la poesía, la cotidianidad, la crítica del género y la ironía, es un poema muy interesante que se llama Autobiografía, y es muy interesante en parte porque es una respuesta al poema con el mismo título del poeta Lawrence Ferlinghetti, que es un poeta de la generación Beat de los Estados Unidos de los años 50, que seguro conocéis. Él escribe un poema que se llama Autobiografía y ella le responde línea por línea, hablando de cuestiones de género, hablando de clase y criticando incluso el mundo del arte y de la cultura. El poema es larguísimo, son muchas páginas. He elegido un fragmento que me he permitido cortar además para ir a partes que me gustaban, porque no, evidentemente no lo podía leer entero. Así que bueno, voy a leer un trocito de Autobiografía. Vivo una vida tranquila en Drottninggatan 83A por el día. Suena a los críos y friego el suelo, y saco brillo a las ollas de cobre, y cuezo un puré de nabos y frío morcillas. Vivo una vida tranquila cerca del metro. Soy sueca, he tenido una formación sueca. Leí debajo de la sábana el libro de medicina y fui miembro de las Juventudes Baptistas. Soñaba con poder ser miembro del coro y cantar acompañada de guitarra entre llamas de velas. Soñé con participar y cantar a la guitarra en la fiesta de Lucía. Tenía 2 discos de Alice Babs y una cazadora de deporte con cremallera que había sido el pantalón de mi padre. Trabajé en un café, con espejos y derecho a servir cerveza sin alcohol, y pocilga en el patio de atrás. Todavía puedo sentir el olor a ratas y glaseado de frambuesa y a queso del propietario, que era catador de leche. Yo fui una mocosa típica. Hice túneles debajo de la nieve. Estuve sentada bajo la nieve que dejaba caer un manzano esperando el juicio final. Me sorprendieron en una apartada habitación de criado volviendo a casa de la Asociación Baptista. He asistido a círculos de estudios en Inifron, a una cosa en Modern Lyric, donde la esposa del líder del Partido Conservador fue la única que habló. He estado sentada en una cabina acristalada de la que el tiempo se negaba a ser expulsado. Y he intentado la felicidad en una pequeña cabaña roja, con amor en el cuarto de invitados y Marte en el dormitorio. Nunca he estado en la Costa del Sol, ni he llegado a la Ciudad Santa, y tengo pocas esperanzas de que un día pueda llegar a hacerlo. He ido sentada en un autobús acristalado y he visto niños que jugaban a buenos y malos entre las lápidas del gueto de Varsovia. Vivo una vida tranquila en Drottninggatan 83A por el día, practicando mi inglés. He leído The Catcher in the Rye con ayuda de un diccionario desechado y he notado la triste similitud
entre un escolar de Nueva York y una ama de casa de Estocolmo, olvidada en modales trastocados, en movimientos convulsivos, ningún salvador. Todos los días leo por encima los editoriales y hago serios intentos para estar al día en el debate cultural. Veo que la Academia Sueca ha tenido que tragarse sus premios. Veo que han asesinado a un niño con tranquilizantes. Veo que se está acercando una nueva guerra y paso las hojas de largo haciendo conjuros. Leo las esquelas y siento alivio por aquellos que se ahorran estar incluidos en ellas. Busco un alma sana en un cuerpo sano. He guardado por lo menos 100 Dagens Nyheter y pienso de verdad que un día podré seguir bien el debate. Veo que una nueva guerra avanza por las páginas en blanco y negro. Salí corriendo en el temprano crepúsculo y quise extender la mano hasta traspasar el cielo, pero volví apresuradamente a casa para que no se me quemasen las patatas. Veo una similitud entre las patatas y yo. A la menor luz en el sótano, los brotes buscan a tientas. Pero cuidado con los golpes, cuidado con el frío. Es muy interesante ver cómo, bueno, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, Sonja Åkesson. Sonia Åkesson, sí. Traslada la realidad de un día a día, porque yo creo que desde el sur de Europa tenemos muy idealizada la vida nórdica, como que obviamente harán muchas cosas bien, por supuesto, sí, pero sí, es claro. verdad que de cara a la galería pues parecen que es el puro estado del bienestar. Y yo creo que es muy interesante que reflejen la crítica. En su momento fue todo un boom por crítica y por feminista. O sea. Una gran recomendación, Sonia Åkesson, que podemos disfrutar de su obra completa. Casi completa en Vaso Roto de la edición de 2015. Eso es, pues ahí lo tenemos. Gracias. A vosotros. Y como cada semana, pues vamos a viajar radiofónicamente. Y esta semana tenemos un viaje muy especial. Esta semana no vamos a viajar. Bueno, Punto vamos a uno. viajar a través de la historia. Bueno, sí, eso sí. Pues ya ya que de repente empezamos traigas una mal. sección de una cosa que no tenga nada que ver. En plan, hoy vengo a hablaros de tipos de tacones de zapatos. El próximo día de TikTok. No, Ojalá. no, esta semana lo que voy a hablar es de música clásica y más concretamente de Beethoven. Y es que en el mundo de la música clásica hay algunos nombres que son más o menos conocidos por todos, como Mozart, Bach o Vivaldi, que hemos hablado de ella en la sección de Eva. Eso es, pero uno solo es el símbolo o la imagen de un compositor musical, que es la de Beethoven. La melena desordenada y la mirada fiera de Beethoven son como la imagen de marca del genio creador de la música, del mismo modo que la gorguera de Cervantes nos evoca inmediatamente al genio literario. Si se le pregunta a alguien qué música le gusta y nos dice que es la de Beethoven, pues en realidad nos vamos a quedar sin conocer sus gustos musicales. El compositor alemán está más allá del bien y del mal, musicalmente hablando, eso sí. Si te gusta la música, te gusta Beethoven, porque aunque tu estilo favorito sea el pop. Y si ya en vida despertó admiración, con el paso del tiempo su figura y legado no han hecho más que agigantarse. Muchas veces la obra de estos genios suele ser su máscara, su embozo. No es el caso de Ludwig van Beethoven, que nació en 1770, y porque esta vez la obra no tapa al creador. Cualquiera podría tararear su música, se ha empleado como banda sonora de miles de películas y series, e incluso también cuenta con adaptaciones rockeras. Pero es que además conocemos bien su rostro. Hay más retratos de él que si entonces hubieran existido los selfies, pues otro gallo cantaría. Su vida y amores, o también sus desamores, sus manías y su mal genio. Hechos probados y anécdotas y leyendas inventadas también, que hay algunas de propina. Fue, Beethoven, sigue siendo, será una figura estelar de la música. Este 2020, precisamente, hace 3 días, el pasado 16 de diciembre, se cumplió el 250 aniversario, el 250 aniversario de su nacimiento en Bonn, en una ciudad del oeste de Alemania, prácticamente pegada a la frontera que comparten los germanos con Francia, y de la que un día Beethoven salió en busca de su crecimiento artístico, que le llevó a la sempiterna capital de la música clásica, le llevó hasta Viena. Sus abuelos procedían de Flandes, de ahí lo del Van del apellido, pero se establecieron en la ciudad alemana de Bonn, ya que en esa corte su abuelo obtuvo cargos musicales, al igual que ocurriría más tarde
con el propio padre de Beethoven. Ludwig, segundo de 7 hijos que tuvo la familia, solo 3 sobrevivieron, nació el 16 de diciembre de 1770, como ya he dicho, en el número 20 de la calle von Gasse, y en una casa burguesa convertida ahora en museo. Allí pasó sus primeros 4 años y allí también se exhiben hoy los manuscritos originales, retratos e instrumentos que utilizó el compositor. Posteriormente la familia se trasladó a la cercana plaza Auf dem Dreieck, más tarde a la Rheingasse 24 y finalmente a la Wetzelgasse, preludio, tal vez, del hábito que heredó el músico de cambiar frecuentemente de domicilio. Su padre quería que el chico fuera, al igual que Mozart, un genio precoz. Ludwig dio su primer concierto con solo 7 años en la vecina Colonia. A los 10 tocaba el órgano en las misas de la parroquia de San Remigio y a los 14 cobró ya su primer sueldo, esto ya sí que me parece surrealista, como organista de la Skolkirche, o de la capilla de la residencia del príncipe elector de Colonia. Sería entonces uno de los primeros músicos en vivir libremente de su oficio y no como empleado de alguna corte aristócrata o dignatario religioso. A los 22 años se instaló definitivamente en Viena y se convirtió en toda una celebridad, no como compositor, eso sí, sino como pianista. En la capital musical de Europa había 300 pianistas profesionales y 6.000 estudiantes de este instrumento. Pero Beethoven tocaba distinto y sus interpretaciones apasionadas desbordaban también el estilo en boga. Empezó a darse a conocer como compositor. En sus obras había algo muy personal que ponía tierra de por medio con el clasicismo de Mozart y de quienes entonces era su maestro, Haydn, que también dejó constancia de la genialidad de su discípulo, precisamente. Beethoven era entonces la gran novedad y legendaria fue su facilidad para improvisar al piano. La musicología dividió su obra en 3 estilos, muy ligados también a su vida. El primero fue el clásico, que va desde su infancia hasta 1799, o sea, hasta los 19 años, básicamente. El segundo, el heroico, se inicia en 1880, con el inicio del siglo XIX, y abre las puertas del romanticismo. También se relaciona con la aparición de su sordera. De él procede la mayor parte de sus obras que podríamos denominar como populares. Los conciertos para piano número 4 y Emperador, el para violín, la sinfonías heroica, quinta y pastoral, la sonata primavera para violín y piano, las sonatas para piano patética, apasionata y sobre todo la Claro de Luna y la bagatela para Elisa. El último estilo, ya el reflexivo, sobre cuya fecha de iniciación no se ponen de acuerdo los expertos, corresponde al final de su vida, con sus obras más profundas e inquietantes. Los últimos cuartetos para cuerdas, la novena sinfonía, la misa solemnis, la sonata Hammerklavier, las 3 últimas sonatas para piano y las variaciones de Abeli. La verdad es que el conjunto de los 5 conciertos para piano y el de violín, las 32 sonatas para piano, las de violín y piano, violonchelo y piano, sus Lieder, cuartetos para cuerdas, la misa, Fidelio, su única ópera, música incidental para teatro y un largo etcétera, marcan un antes y un después en la historia de la música. Son el punto también de referencia para entender el pasado, el futuro y el reconocimiento de la música como una de las grandes creaciones del hombre. Como pionero del romanticismo, la posteridad hizo de él un héroe, casi un santo, un mártir que compuso en medio de la sordera, víctima de un padre abusador y un incomprendido. Todo eso, pues bien, es verdad. Sin embargo, justamente por la sordera, podríamos decir que Beethoven fue uno de los grandes compositores de quien más se sabe. Dejó el legado de su testamento de Heidengast, el testimonio de sus pensamientos suicidas y la misteriosa carta a la amada Lejania, además de sus diarios. Pero sobre todo dejó también 137 cuadernos de conversación, algunos deliberadamente desaparecidos para preservar su imagen y otros abusivamente adulterados. Pero permiten también todos ellos tener más o menos un retrato bastante fidedigno. Poco amigo fue Beethoven del aseo personal desde la infancia. Decía, cuando sea famoso a nadie eso le va a importar. También fue huraño y mal geniado, con mucho amor propio, amigo de fisgonear por las ventanas, mal patrón de sus empleadas del servicio, de quienes desconfiaban y a quienes atacaba con lo que se encontraba a mano.
Sí, una reliquia el hombre. Él mismo también se encargaba de hacer el mercado y solo compraba lo que estaba en rebajas. Su comida favorita era el pescado, seguido de los macarrones con queso parmesano y el asado de ternera. Prefería los vinos dulces a los secos. Con frecuencia, por no tener criada, cocinaba para sus invitados y servía verdaderos desastres. Pero no le importaba, hablaba sin parar y era amigo de los malos chistes. Amigo de visitar establecimientos también de mala reputación y prefería hacerlo, siempre decía, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. También fue mal miembro de la familia. Intentó quedarse con la custodia de su sobrino Carl porque aborrecía a su cuñada. Cuando lo consiguió, acosó de tal manera al muchacho que éste intentó suicidarse. Veo aquí a Paz negando con la cabeza. Es que no conocía Una yo joya. todos estos datos, ¿no? Pues finalmente Ludwig van Beethoven murió de cirrosis a las 4 de la tarde del 26 de marzo de 1827 en Viena. Sus funerales duraron 3 días y paralizaron la capital del imperio. El primer día cerraron todas las escuelas y asistieron 15.000 personas. Los soldados del cuartel de Asier pusieron orden a la salida del ataúd y la procesión arrancó a las 3 de la tarde. Entre quienes portaron el féretro estuvieron grandes personalidades, igual con las antorchas, una de ellas en manos de un compositor muy joven que empezaba por aquel entonces a darse a conocer, Franz Schubert, que murió también un año más tarde, tristemente. El servicio se realizó en la Catedral de San Esteban. Las puertas no se abrieron a la multitud hasta que el féretro no estuvo instalado. 9 sacerdotes oficiaron la ceremonia, esto parece lo de Maradona. 200 coches también siguieron la procesión, que terminó en el cementerio de Weinreich, a las afueras de Viena. Jamás el funeral de un músico había revestido tales características, que solo fueron superadas por el de Verdi en Milán en 1901. Al morir, Beethoven tenía 57 años. Fue el músico más importante de su tiempo, apreciado y respetado por sus contemporáneos. Fue el típico representante de la generación de grandes ideales universales y apasionadas declaraciones de principio, todo un revolucionario que plasmó en su obra la ruptura ideológica y política generada en parte por la Declaración de los Derechos Humanos y la Revolución Francesa. ¿Ha sido o no ha sido un viaje a través de la historia de la música? Un viaje a través de la historia de este hombre. Pues eso, Don que es la Beethoven. historia de la música. Eso sí. Que la verdad, un personaje sin igual, supongo que como Y tanto, muchos sí. artistas, que esconden vidas de lo más curiosas. Bueno. Así que gracias por acercarnos, que además no podía pasar la cita sin que hablásemos de Beethoven. Y el En año, claro, efectivamente, cumplimos este 250 aniversario y hay que celebrarlo. Ujú. La despensa del tiempo es el terreno del arte que tenemos en Telón y Cuenta Nueva, en el que cada semana descubrimos una nueva faceta de la pintura, del arte, de la escultura, de lo que podemos. Y lo hacemos gracias a Basilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Aquí hoy con una mujer. Hoy con una mujer que tuvo mucha vida y mucho que contar. Sí, la verdad es que sí. Así que, bueno, hoy, 19 de diciembre, para decir cómo vamos a relacionar el tema, se celebra el Día de Santa Eva. Entonces, la obra que he seleccionado es Adán y Eva. Que en principio decimos Adán y Eva, la creación, ¿no? Esto es todo como el discurso que tenemos ahí aprendido con H. Pero Totalmente. hoy este cuadro esconde mucho más que la historia de siempre. No nos vamos a quedar ahí. Claro, Adán y Eva, de la artista que he seleccionado, se llama Susan Barandon y vamos a hablar de ella y luego de su obra. Una mujer de lo más prolífica porque es que hizo de todo. ¡Qué gusto! La verdad es que sí, a mí me parece una artista increíble, no se conoce tanto como se debería, porque debería de ser un icono, esta mujer debería de ser un icono del arte, del feminismo y de todo lo que se nos ponga, y hoy vamos a mostrarla un poquito. Pues cuéntanos quién era ella, qué hizo y por qué estamos hablando hoy aquí. Pues mira, realmente ella se llamaba Mary Clementine Barand. Nació en Francia, siempre con la pronunciación, ¿no? Vesines-sur-Gantemper o algo así. Sí. Y en 1865.
No conocía a su padre, no se sabe quién es su padre, su madre era una lavandera viuda y vamos, nunca supo quién fue su padre. Ella empezó a trabajar muy pequeña porque la madre tampoco podía mantenerlo del todo y con 15 años además empezó a trabajar como acróbata en un circo, en Montmartre. Aquí ya vamos uniendo barrios artísticos. ¿Qué pasa? Que la muchacha tuvo un accidente, la acrobacia se cayó y tuvo secuelas de por vida que tuvo que dejar el trabajo de acróbata. Ella ya estaba Vaya metida por en Dios. Claro, ya era, vamos, supongo que súper jovencita el accidente y no pudo continuarlo. Entonces ella ya estaba metida en este mundo bohemio de Montmartre y demás. Y empezó a trabajar como modelo de los artistas, de artistas súper conocidos, como Degas, como Toulouse-Lautrec, como Renoir, vamos. Que no hay mal que por bien no venga. Claro, muchísimas de las obras de estos artistas, ella es la modelo. ¿Qué pasa? Que como siempre, bueno, como siempre no, pero como en muchísimos casos, las modelos no solo son modelos, sino que también son artistas. En el caso de Susan Balado, que todavía no se llamaba así, ella, pues eso, aprendió de los artistas, o sea, ella no estudió arte, ella es autodidacta, y aprendió observando a los pintores cómo la retrataban a ella. Aprendió de su forma de pintar, de sus técnicas, de los materiales y del, vamos, a observar. Básicamente ella aprendió observando. Una de las cosas que me interesa es que ella pasa de ser observada a ser la que observa, porque pasa de ese objeto al que mira, ¿no?, a mirar, al convertirse ella de modelo en artista. Entonces ella tiene como las dos perspectivas. A mí me gusta siempre mucho las perspectivas, es como los historiadores del arte. A lo mejor no es lo mismo lo que opina una historiadora de arte que no cree obra que un artista que cree obra, que tiene otra visión, ¿no? Porque la crea con un sentido y tiene una visión diferente. Entonces, nada, pues ella está en este mundo de los artistas, tiene bastantes relaciones amorosas con diferentes con diferentes artistas en diferentes tiempos, y aquí nos encontramos con Toulouse-Lautrec. Ella está saliendo con Toulouse-Lautrec y a él en un momento determinado la pilla dibujando. La pilla dibujando, ve sus dibujos por allí y le gustan muchísimo y dice que para no tener ningún tipo de formación, que tiene que seguir aprendiendo y quiere apoyarla. Le escribe a Degas y se la presenta. Entonces Degas se queda también alucinado con los dibujos de la muchacha y la convierte en su alumna. También hay una anécdota que cuenta que Toulouse-Lautrec cogió un dibujo de ella, se la enseña a sus amigos pintores sin decir de quién es, todos quedan alucinados y ella ya empieza a tener movimiento en el círculo de artistas de la época. O sea que al final ella fue contemporánea de grandes artistas, de grandes pintores. Lo que pasa es que, bueno, para variar no ha pasado a la historia, pero sí que convivió en todo aquel ambiente y eso fue fruto eso dio el fruto en su obra, ¿no? Sí, además ella tuvo éxito en vida. Muchas veces lo de no hay mujeres artistas, yo lo repito mucho, sí, el problema no es que no la hubiera, el problema es que los que han escrito la historia después no la han metido. Porque ella tuvo éxito en vida, ella vivió de su pintura y ella expuso con él, o sea, realmente ella en su momento era una igual. Hay movimientos, o sea, hay cosas diferentes, por ejemplo, en cuanto a la temática, porque las mujeres de la época se supone que no deben pintar desnudos, que pintan bodegones, que pintan flores, que pintan paisajes, pero por ejemplo ella pinta desnudos femeninos, pinta desnudos masculinos, y pinta esta obra que ahora vamos a ver, que es el primer desnudo, tanto masculino y femenino, que se crea por una mujer que se conoce. Yo siempre digo que se conoce porque no sabemos muchas cosas y tampoco podemos asegurar. Pero vamos, que ella tuvo éxito en vida y vivió de su pintura. Igual que voy a terminar un poquito con la biografía y ahora me meto con la obra, porque influye mucho su vida en su obra y en esta en concreto. Ella también tuvo un hijo que tampoco se sabe quién es el padre y el hijo también fue pintado. El niño se llamaba Maurice Balado y al final se llamó Maurice Utrillo porque uno de los amantes de su madre le cedió el nombre, pero no se sabe si era el padre, se supone que no, o sea, se supone que no se conoce quién era el padre. Ella, vamos, fue un espíritu libre, fue una mujer independiente, segura, vamos, es que
de todo lo que se piense que no podría ser una mujer en su época, pues ella lo era. Y en su vida hizo lo que quiso, tuvo muchos amoríos y encontramos, por ejemplo, a Eric Satie, que es un compositor y pianista alucinante, que es la única amor, o sea, el único amor de él que se le conoce es ella, y que quedó un poquito destrozado cuando ella le deja, porque en 1896 se casa con Paul Moussis, que es un agente de bolsa. Con él está casada hasta 1909, y con 44 años, y aquí es donde viene ya el revolutivo, se enamora de André Uter, que es un amigo de su hijo, que tiene 21 años menos que ella. O sea, ella tiene 44, él tiene 23, y entonces deja al marido y se casa con él. Se casa con el jovencito. Quería ser pintado, pero era electricista con aspiraciones a pintado. Y estuvieron 24 años juntos. O sea, Oye, realmente... se querían. Claro, es como en esta época, esto tuvo que ser un boom, pero ella estaba enamorada, de hecho su pintura cambia y se vuelve mucho más colorista, más yo qué sé, ¿sabes? Más viva, y están 24 años juntos hasta que ella muere en 1938 de una hemorragia cerebral con 74 años. ¿Qué pasa? Pues por un lado quiero hablaros de las características de la obra de ella, que era súper perfeccionista, podría tardar años en realizar una obra, pero cuando la sacaba estaba súper satisfecha, porque había trabajado muchísimo en ella y ella la sacaba cuando ya estaba súper segura de su obra. Bueno, ya exponía al público y demás. Y su obra baila entre el postimpresionismo y el simbolismo. Y lo que quiero destacar, antes de hablar de la obra, que es lo que he dicho antes, es la temática. Pues en esa época las mujeres pintaban pues bodejones, flores, paisajes y naturaleza muerta, pero no se cultivaba el desnudo. De hecho, las mujeres no podían estudiar, por ejemplo, viendo desnudos. Y ella pinta desnudos femeninos, masculinos, y pinta este cuadro que es un desnudo masculino y femenino, que como he dicho antes es el primero que se conoce. Y ahora nos vamos con la obra. La obra se llama Adán y Eva y es el pecado original. Pero es que ella es su pecado original. Ella lo hace desde su propia perspectiva. Ella se acaba de separar del marido, se ha casado con un jovencito y pinta este cuadro donde ella es Eva, donde su nueva pareja es Adán y donde ella se representa cogiendo felizmente una manzana. Ella es consciente de su pecado y ella está feliz. Y lo representa y le da igual. Bueno, lo cual dice mucho de ella y del momento en el que vivía, ¿no? Claro, porque es como, hay mucho dilema, me estáis echando muchas cosas en cara, ¿no? Hay mucho movimiento, pero a mí me da igual, es mi vida, soy feliz y yo sé que estoy cometiendo el pecado original, ¿no? Pero es mi decisión, es mi vida y yo soy feliz así. Es que me parece súper tremendo que lo exponga en esta obra, ¿no? Que no solamente ella en su vida haga lo que quiera, sino que en su obra represente lo que quiera. Y claro, bueno, pues la perspectiva de la obra diréis, vale, pero es que él no está desnudo. Si os fijáis, él tiene una hoja de parra cubriendo sus partes. Y esto es porque la Sociedad de Bellas Artes le obliga a tapar el desnudo masculino. Y lo tapa, porque realmente estaban desnudos los dos. Y es como esa censura que hay sobre representar el cuerpo masculino, el de la mujer no pasa nada, puede ser visual, puede ser un objeto que miremos, pero el del hombre no. Y le obligan a taparlo. Que si nos lo llevamos hoy en día nos pasa, pero al contrario, ¿no? Con el tema del pecho de la mujer. La mujer verdad. no se puede ver y el hombre sí. Es como cambiamos de tornas, pero seguimos en las mismas. Sí, somos bastante poco originales, la verdad. Desde luego, es una censura que realmente luego no es lo que se ve, es el que mira. Yo siempre voy a decir que el problema tiene la mentalidad del que mira y no lo que se pone en una obra de arte que más da, ¿no? Pero, en fin, lo tapó. Y nada, esta obra, pues eso, a mí me resulta bastante interesante porque es su propio pecado original, que normalmente este tema se representa desde otro tipo de visión, ¿no? Y luego quería destacar también que ella fue la primera mujer que administró la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia en 1894 y que además sus obras cuelgan en el Pompidou de París y en el MoMA de Nueva York. Y lo que digo, no es muy conocida, tiene muchísimas obras,
además muy bonita. Ella tiene una obra muy colorida donde juega con el color y con la línea. Al principio era un poquito más de dibujo y sus obras destaca más el dibujo que la pintura, pero en la segunda época la pintura sobresalta al dibujo. Y vamos, me parecen súper bonitas. Y luego aparte también muchas obras de las que hemos visto de otras artistas es ella es la modelo. O sea que tiene historia esta mujer para rato. Pues hoy hemos descubierto una artista que al final es lo que tratamos de hacer aquí en la Despensa del Tiempo, ¿no? De hablar un poquito más allá de los artistas de los que hablamos siempre, de los que sabemos o aparentemente creemos que sabemos más de lo que es. Así que gracias, Basilia, por habernos descubierto este nuevo Adán y Eva y esta intrínseca vida que tuvo. Pues de nada, y te voy a añadir una cosa que se me ha pasado a decirla, creo, y es que ella, como hemos dicho antes, se llama Marie Clementine y se llama Susan Sarandon porque Toulouse le dijo que necesitaba un nombre de artista. Entonces ella se cambió el nombre y se puso un nombre que fuera más acorde con el estilo bohemio y con la vida artista. Y ya está, ya aquí termino, que es que se me había pasado y eso es fundamental. No, es fundamental, es verdad, porque desde luego que Susan Sarandon a mí me ha dejado completamente alucinada y de hecho me gustaría descubrir más de su obra. Así que me parece una gran invitación que hacer a nuestros oyentes que indaguen en la vida de esta mujer artista que tanto éxito tuvo durante su vida y que por razones X e Y no ha pasado a los libros de historia del arte, pero que hoy aquí sí que la traemos. Pues sí, hay que rescatarla. Eso es. Gracias. A ti siempre. Una semana más llega la filosofía a Telón y Cuenta Nueva en Filosofarte. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de tocar a la puerta de las cabezas que están ahí detrás escuchando. Y hoy vamos a hablar de dos filósofos muy importantes y muy difíciles a la vez, ¿eh? No sé muy bien por dónde vamos a empezar esto. Bueno, por resumirlo y por ponerlo un poco en contexto, es como ahora se ve el fútbol, es el deporte como que más vende, ¿no? Y se juntan rivales, ¿no? Que se llaman. Pues hace 2000 años había dos rivales llamados Heráclito y Parménides, que eran pensamientos totalmente opuestos y bueno, que había fondo detrás de esas mentes y había una ideología que representaba lo que ellos decían. Y vamos a pasar un poco a decir un poco su filosofía. ¿Qué había ahí? Porque estas dos personas que eran referentes entonces... Y tanto. ¿Qué era lo que ponían de relieve? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál era su planteamiento? Bueno, son planteamientos totalmente opuestos. Y bueno, vamos a ir con ejemplos porque si no igual no se entiende. Y vamos a hablar primero de Heráclito, que Heráclito decía que todo se mueve. O sea, que el tiempo existe y que todo fluye, todo como un río. Entonces él ponía el ejemplo de que cuando nosotros entramos a un río y salimos de él, cuando nos volvemos a bañar en ese río a la de 20 minutos, una hora o cuando nos apetezca, el agua en el que nos bañamos no es la misma porque ha fluido y ahora es otra agua, y nosotros no somos los mismos porque han pasado 20 minutos, una hora, y hemos cambiado porque vamos cambiando constantemente. Que eso realmente lo podemos trasladar al teatro y a lo que se vive en un teatro, ¿verdad? Siempre se dice Totalmente. Que el teatro es una experiencia única porque la persona que tú eres ese día, en ese momento, y la persona que es el actor ese día, en ese momento, no lo va a ser ni en la función siguiente, aunque sea 2 horas después, nunca. Ni tú al día siguiente si volvieras a verlo. Porque el público no es el mismo y la persona que lo interpreta tampoco, porque cambian permanentemente. Eso es. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Si Heráclito dice eso y Parménides dice lo mismo, pues están amigos, pero... ¿Dónde está el enfrentamiento? Pero claro, pero no es el caso. ¿Y qué decía Parménides? Siempre digo boli y papel, porque esta frase, o bueno, lo que él defendía es para decir, a ver, espérate. El ser es y el no ser no es. Así de simple y así de complejo. Y es que decía que lo que es y lo que no es. Por lo tanto, algo que es no puede no serlo. Por tanto, el cambio es algo que pasa del ser
al no ser. Por lo tanto, algo que pasa el ser al no ser no es, porque algo del ser no puede pasar al no ser. Entonces, ¿qué es y qué no es? ¿Qué es y qué no es? Pues según él, lo que es que el cambio no existe, que todo es estático, que no cambia, que... Bueno, claramente estaban enfrentados porque sus ideas eran completamente opuestas. Opuestísimas. Y es que, claro, ahora te voy a preguntar, bueno, y a los oyentes también, por supuesto, no por cuál os declináis, porque ya iremos viendo a medida del debate, pero ¿qué es lo que a priori pensáis? ¿Que cambiamos? Elvira, ¿tú qué piensas? Yo soy más de la teoría de que sí que cambiamos. Ay, entonces no habría enfrentamiento entre tú y yo, qué pena. Lo que qué pasa pena. es que, venga, vamos a poner aquí un punto de enfrentamiento. Vamos a poner un punto de enfrentamiento. ¿Recuerdas que hace unas semanas hablábamos de la esencia? Totalmente. Entonces yo creo que sí que las cosas cambian, pero quiero pensar, que no digo que sea, vale, que muchas veces sí se mantiene la esencia de algo. Vale. Entonces no cambia esencialmente, sino cambian partes. Por tanto, no cambiaría. Algo sí, pero no todo. Estoy un poco ahora a caballo de las dos. Mira, podríamos meter aquí la paradoja de escoger, que es la que hemos mencionado ya hace unos meses, que era la que te decía que, por ejemplo, había dos opciones y que era o una u otra y no había término intermedio. Entonces yo creo que podemos, a ver si lo hacemos, esto de la esencia que tú has comentado, sería como coger la idea A de Heráclito y la B de Parménides y como juntarlas, ¿no? Y decir, vale, a ver chicos, calmaros, tranquilos. Que en el punto medio está la virtud. Eso es, que más o menos lo que tú dices o defiendes o crees es que todo cambia, todo fluye, pero hay algo que es la esencia que puede no cambiar, por tanto... es como que cambia el recipiente pero no el contenido, ¿no? Sí, podría ser algo así, pero bueno, yo creo que si tuviera que posicionarme, soy más de la teoría de que las cosas cambian y fluyen. Totalmente. Porque si todo estuviera estático, primero sería un aburrimiento, ¿eh? Muchísimo. Y luego yo creo que no tendría sentido nada, entonces sería que si nos refiriéramos a una persona, nada te influye en la vida, todo pasa desapercibido, no puede ser. Pero vamos a poner un poco el debate... Y va a ser que, claro, es que me encanta la frase, el ser es y el no ser no es. Entonces, ¿qué es el tiempo? Porque habría que definir el tiempo, ¿no? Porque claro, pero ¿y cómo definimos el tiempo? Pues mira, no me quiero adelantar porque, bueno, no lo hemos recomendado. Es un libro que, mira, de nuevo con los libros estamos, y es el libro de los sueños de Einstein, que no sé si te suena, es de Alan Lightman. Y es un libro increíble que habla sobre el tiempo y en cada relato habla un poco sobre... son como circunstancias dadas de lo que sería el tiempo y te hacen un planteamiento y te lo desarrollan con un ejemplo. Entonces yo paso a recomendar ese libro para tener un poco más amplitud en el campo del tiempo. Y de hecho es un libro que quiero mencionar a un amigo que es Rubén Argote, que bueno, estudiamos en la ESO hace mucho ya, que me dejó el libro y tengo que pedir disculpas a Rubén desde aquí, porque tuve el libro más de 2 años, creo, y era de su tío. Esto es, cuando uno presta un libro nunca sabes si va a volver. Nunca sabes. Lo que a mí no me gusta es no devolverlo, que es cosas que un libro a mí, lo siento, y yo creo que Heráclito y Parménides deberían de estar ahora vivos y leer el libro. Yo creo que cambiarían. Yo me atrevería a decir que cambiarían de puntos de vista porque hay tantas versiones del tiempo que yo creo que al final para decir si algo es estático o no hay que ir al tiempo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay que ir al tiempo? ¿Hay que ir a otro concepto para...? Yo creo que probablemente al tiempo, ¿no? Porque el tiempo, bueno, hoy en día es que nosotros lo medimos todo por tiempo. Claro. Y es lo que nos permite ver, pues es que si lo pensamos en nosotros mismos, yo hace 2 años no era quien soy. Claro, totalmente. Pero claro, es más difícil hablar de cambio cuando se trata de quién fui ayer. Porque claro, yo puedo decir, hace 2 años aquí he cambiado. En esto y en esto, pero hace un día, ¿en qué he cambiado? Bueno, pero seguro, yo creo que cambias en pequeñas cosas. A ti claro, de ayer a hoy, seguro que en el trayecto Bilbao-Madrid te ha ocurrido algo que de repente dices, pues esto es distinto. Claro, al final hay algo en mí que ha cambiado. Totalmente, es como la frase que dice que cada día aprendemos algo nuevo. No te vayas, no te irás a la cama sin saber una cosa más. Y yo creo que esa cosa más, al final cada día poquito a poco va construyendo quiénes somos y van creando nuestros hábitos, que son los que al final quienes
no somos, pero sí quienes reflejan un poco nuestra identidad. La verdad es que el tiempo yo creo que es una de esas cosas que para mí es uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y es que ha habido muchos, ya vamos a pasar de la filosofía a la ciencia, pero ya Einstein también dijo cositas sobre el tiempo, y de hecho tiene un libro que se llama La cáscara de nuez o algo muy similar, que seguro que Elvira me vas a poder comentar de qué libro se trata. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos, pero bueno, apuntároslo también porque es un libro que yo creo que para redondear un poco esto, y yo quiero traer aquí también, ha habido un único enfrentamiento sobre el tiempo o sobre los cambios, y es que no, a lo ¿El largo... universo es una cáscara de nuez? Eso es, el universo es una cáscara de nuez. Muchas gracias, Elvira. Y es que ha habido muchos más enfrentamientos acerca del tiempo y sobre todo entre científicos. Ludwig también se enfrentó con Einstein casi también de la mano. Estuvieron ahí, tuvieron un debate muy interesante que al final murió uno de ellos antes de terminar el debate. Pero me gustaría que hicieses una investigación, porque aparte de Heráclito y Parmenides, que es un poco la sección, ¿no?, de filosofía que nos tocaba hoy, pero nos gustaría que investigaseis un poco también distintas ramas, que al final de la filosofía nacen un poco la ciencia, bueno, no es que nazcan, pero sí tiene como fundamentos. Fundamentan y se nutren el uno el otro. Así que nada, yo creo que Heráclito de momento vence, ¿no? Yo creo que también, y tanto vence que la radio el tiempo pasa y pasa muy rápido. Y casi se nos ha pasado, ya la sección. Así que el tiempo es uno de los grandes temas, de hecho uno de los grandes temas también de la literatura, del teatro. Es yo diría que el tiempo, la muerte, el amor. Todos esos temas que se han tratado desde la filosofía... Tantísimo. Son leitmotivs para volver siempre. Y volveremos también a hablar del tiempo desde otras perspectivas, pero desde luego que Heráclito tiene razón, porque está fluido que no nos hemos dado cuenta. Y ha fluido, y seguramente que en 2 semanas esté ya aquí, en 5 minutos vais a escuchar otro podcast porque estáis enganchados. Y el tiempo vuela, y escucháis y no podéis dejar de pensar en la filosofía. Así que con mucho gusto nos despedimos. Y a ver lo que nos depara en la siguiente sección. Muchas gracias, Elvira. Pues hasta dentro de 2 semanas, así es, gracias. Un abrazo. Decía al principio del programa que iba a haber mucha música clásica, y la ha habido. Hemos empezado con Vivaldi, hemos seguido con Beethoven y terminamos con más Beethoven, porque en Versionando jamás hemos tenido una versión de música clásica. ¿No? Nunca. Es Insultante. Tremendo, insultante. 115 programas, 115 versiones y nunca hemos cogido una de música clásica, así que qué mejor momento que... Conocida. Sí. ¿Esto de qué es? Es la intro de la serie de American. Es una serie, ¿no? La de Kate Blanchett, Miss American. Ah, sí, es Pero verdad. se usa en otra cosa también, ¿eh? Porque esta versión... Bueno, será muy conocida. Sí, esto es como la canción de Carbonell, que todo el mundo sabe cuál es, pero no sabemos de quién es, que es como... Sí, esto me suena a mí mucho. Bueno, así que es momento de votar. Venga. Metal. Me quedo con la metal. Yo también. Yo también. Juan Carlos tanto hablar y ahora no sabes qué votar. Voy a votar la última por cambiar. Me iba a quedar con la metal, pero que la última me ha gustado. Tú no lo has hecho, pero yo sí que está contabilizando las veces de coincidencias tuyas y mías en las versiones, ¿eh? Es la primera vez que rompemos. No, tú haz lo que quieras. Paz. Yo con la disco, que tenía ritmillo. Carla. Yo con la última también. Yo con la metal. Empate técnico. No, yo creo que ¿Cómo era la que no? metal, ¿no? Solo... 1, 2, 3, 4. Metal. Es verdad, no me he contado. Pues efectivamente ha triunfado la versión metal, y ya que hoy estamos con Beethoven, que forma parte de nuestro programa, hay que decir que Beethoven dijo que nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Mira, no te... No iba muy descaminado. descaminado. Ya me lo puedo aplicar. Hay que decirlo. Lo que viene siendo en cada paso de mi vida. Así que como cada semana, chicos, muchas gracias por haber hecho posible este programa, cada uno con sus grandes aportaciones, y gracias a la Sala 9 Norte, que cada semana permite que Te lo en cuenta nueva siga aquí.